Hola, hoy les hablaré un poco sobre viajes en el tiempo. Encontré en internet dos misterios sobre dos vuelos, dos aviones, los cuales muchas veces me he topado esas noticias ahí en internet y me puse a investigarlas, ya que pues es muy intrigante hablar sobre viajes en el tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho, desde que empezó lo del Triángulo de las Bermudas, que fueron los primeros aviones que desaparecieron. Y bueno, dice así: el vuelo 914 de Pan American es el primero. Despegó sin contratiempos aquel remoto verano del 2 de julio de 1955, desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York con destino a la ciudad de Miami. A bordo de la aeronave se encontraban 57 pasajeros que en su mayoría iban de vacaciones a disfrutar de las cálidas playas de la Florida. El viaje de rutina tenía un tiempo de duración de 3 horas, pero después de un tiempo el avión desapareció de todos los radares y en ningún momento se recibió alguna señal de auxilio, lo que llevó a las autoridades a pensar en el peor de los escenarios y rápidamente comenzaron a ejecutar el protocolo correspondiente. La autoridad aérea, en conjunto con el gobierno norteamericano, emprendieron una enérgica búsqueda, pero jamás hallaron ni el más mínimo vestigio de la aeronave, comunicando a los familiares de los pasajeros que el avión se había estallado en alguna parte de su recorrido. Inexplicablemente, el vuelo 914 de Pan American simplemente había desaparecido con todo y sus tripulantes, sin rastro alguno ni en tierra ni en el vasto océano de esta transitada ruta. Aterrizó en Caracas 37 años más tarde. La mañana del 9 de septiembre de 1992, un día común para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo de la torre del Aeropuerto Internacional que sirve a la ciudad de Caracas. Notó en el radar la aparición de una aeronave que no estaba contemplada en el itinerario. Las sorpresas continuaron cuando él y sus compañeros de trabajo se percataron que se trataba de un avión McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices en lugar de turbinas, un modelo que hace tiempo se había reemplazado por equipos modernos. Momentos de confusión comenzaron a fluir cuando el piloto preguntó en inglés: "We are we", ¿en dónde estamos? Además de identificar que eran el vuelo 914 de Pan Am volando a Nueva York a Miami, programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana el día 2 de julio de 1955. Un silencio ensordecedor se apoderó de la torre de control. Habían transcurrido 37 años. El controlador de vuelo mantuvo la calma, despejó la pista y esperó que el vuelo llegara a tierra para poder hablar con ellos. Ya la nave fuera de la pista e invadidos por la incertidumbre, los controladores aéreos se dirigieron a la rampa para poder observar aquel acontecimiento inexplicable y aterrador. Todo el personal estaba estupefacto al ver desplazarse aquel viejo aparato sobre la pista. Ya en tierra y el avión a salvo, Juan preguntó a los pilotos: ¿saben que estamos en 1992? ¿De qué estás hablando?, contestó el piloto. De inmediato Juan envió al personal de seguridad al avión para salvaguardar la vida de los pasajeros y tripulantes. Pero el piloto, aturdido, hizo algo que nadie nunca esperaría. Llevó la aeronave de nuevo a la pista y levantó vuelo nuevamente. Minutos después volvió a desaparecer en el horizonte y dejó el radar, sin ninguna autorización o recarga de combustible. Jamás se encontró rastro de ese avión. Nadie pudo explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas. El impacto que recibieron los integrantes del equipo en ese momento se encontraban en la torre de control. No pudo ser descrito con palabras, pues no era para menos dado que acababan de ver un antiguo avión de pasajeros DC-4 aterrizar y despegar, algo que técnicamente era imposible. Un antiguo avión perdido en el tiempo, a miles de kilómetros de su ruta,
y así como apareció de la nada, también desapareció. Evento alucinante que hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta científica. La familia de los pasajeros y la tripulación recibieron una compensación monetaria por parte de la aerolínea, lloraron sus muertos y todo quedó en el olvido. El vuelo 513 o el avión maldito. El vuelo 513 de Santiago Airlines partió el 4 de septiembre de 1954 de Aachen, Alemania del Oeste, con destino a Porto Alegre, Brasil, en un vuelo de 18 horas. Sin embargo, el Lockheed L-1049 Constellation, que operaba el vuelo, simplemente desapareció a mitad del vuelo en medio del Océano Atlántico. Tras la desaparición, las autoridades asumieron lo peor y dictaron que el avión se había estrellado. Se llevaron a cabo muchas búsquedas del aparato y sus ocupantes, pero ninguna tuvo suerte. Pasó el tiempo y 2 años más tarde, 1956, Santiago Airlines quebró, se fue a la bancarrota. 3 décadas y medio más tarde, el 12 de octubre de 1989, el personal del aeropuerto de Porto Alegre en Brasil presenció algo espeluznante. Un L-1049 que circulaba por el aeropuerto aterrizó sin contactar a los de la torre de control. Los controladores intentaron hacer contacto con la tripulación por radio, pero fracasaron. Después de un aterrizaje perfecto, el avión rodó hasta la plataforma y se detuvo, manteniendo sus motores funcionando. El avión se encontraba en perfectas condiciones, pero el nombre de la aerolínea le dio un escalofrío al personal de rampa que se disponía a abrir la puerta del avión, ya que el nombre de la aerolínea era Santiago Airlines y todos sabían que esa aerolínea ya no existía. Y también se sabía de la desaparición de este avión hace 35 años, por la cual todo el personal estaba muerto de miedo. Al abrir la puerta del avión, no se lo podían creer, puesto que dentro de este avión encontraron 92 esqueletos perfectamente preservados, pertenecientes a 88 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán Víctor Miguel Curi, quienes operaban el vuelo 513. Todos y cada uno de los esqueletos estaban perfectamente asegurados en sus asientos y con sus cinturones de seguridad. Jamás se supo cómo es que este avión aterrizó solo, ya que todos los pasajeros estaban muertos. Tampoco se supo cómo es que 35 años después fue que este avión apareció. ¿Fue un viaje en el tiempo o solamente estuvo planeando por 35 años sin parar? ¿Y el combustible? Bueno, estos fueron los dos relatos que les tenía y me puse a investigar porque esos vienen como relatos cortos así ya sea en Facebook o en YouTube o en cualquier red social, pero solamente narran eso que yo les conté. Y ya investigando un poquito más, salió algo que dice que por supuesto que esta historia es falsa. Los dos vuelos son falsos, no existieron. Salió por primera vez en un tabloide en los Estados Unidos llamado Weekly World News. Después se escribió el capítulo de La Dimensión Desconocida. Esa Dimensión Desconocida fue una serie que ya tiene muchos años en Estados Unidos. Y a raíz de todas estas noticias que publicaron los periódicos y que la gente rumoraba, fue que decidieron hacer un capítulo de esa serie. Es una de las historias que se transforman en la psique popular con los años y siempre nos encuentra una vez más, pero esta vez con detalles nuevos. Ellos hacen noticias falsas y la gente se las va creyendo y tiempo después vuelven a sacar esa noticia para que vuelva a causar más rumores y todos crean que es cierto, ya que pues igual yo creo que
También existen los viajes en el tiempo, pero en estos dos casos pues no fue así. Tanto el avión maldito 513 así como el vuelo 514 de Pan American fueron una fabulación creada por un periódico sensacionalista de Estados Unidos, el Weekly World News, en 1979, tal como lo han corroborado portales de verificación como Snopes y AFP Fact Check. Estas son páginas web que se dedican a investigar sucesos raros o especulaciones en Internet. Si ustedes checan en Google el Snopes, así como se escucha Snopes, y AFP Fact Check, estas páginas, bueno, hay varias que son portales de verificación. Ellos se dedican y investigan a fondo cada uno de los rumores que hay y ya publican si es verdadero o si es falso, de acuerdo a pruebas. La Weekly World News fue un tabloide famoso por publicar historias fantásticamente ficticias, como la de un viajero en el tiempo arrestado por tráfico de información privilegiada e imágenes manipuladas sobre esqueletos gigantes. Que estos también existen, pero ellos editaron imágenes y hicieron sensacionalistas a todos estos movimientos. En otras palabras, no es una fuente confiable de noticias. Weekly World News volvió a publicar esta historia, la del vuelo 914, al menos 2 veces más, en 1993 y 1999. Curiosamente, la publicación utilizó 2 fotografías diferentes de 2 hombres diferentes, como si mostraran al controlador del tránsito aéreo y testigo ocular Juan de la Corte. Weekly World News tenía la costumbre de utilizar fotografías no relacionadas para ilustrar sus historias. La imagen del avión en este artículo, por ejemplo, no muestra el vuelo 914 de Panam aterrizando en Miami 37 años después. Esa foto no la muestran. La foto que está en el artículo del vuelo 914 es en realidad una fotografía disponible a través de Alamy tomada de un avión DC-4 en 1935. En los archivos de periódicos de cualquier artículo contemporáneo de 1955 relacionado con la desaparición de un avión, como era de esperar, no se pudo localizar ninguna noticia creíble sobre la desaparición del vuelo 914 de Panam. La foto con la que fue ilustrada la noticia fue de un avión que ya existía y que ellos solamente la pusieron en el periódico para causar mayor impacto, pero la verdad es que era un avión que ya existía. También se accedió a un reporte anual oficial de Panam correspondiente a 1955 y en ninguna parte se menciona desaparición de un avión. También se tiene una lista de 95 incidentes sufridos por vuelos de Panam entre 1929 y 1986, y en 1955 solo se conoce una aeronave con 15 pasajeros y 8 tripulantes que cubrían la ruta de Portland a Honolulu, y la cual amarizó de manera violenta en el Océano Pacífico el 26 de marzo por una falla en un motor, y allí 4 personas perdieron la vida. Tampoco hay evidencia o registro conocido de que un avión obsoleto de hélices haya aparecido sin previsión alguna en un aeropuerto internacional de Caracas en 1992, ni tampoco en 1985. Hay que recordar que en el caso de los aviones del Triángulo de las Bermudas fue en 1945, y por eso fue que trataron de poner fechas cercanas a las noticias falsas para que pudieran tener mayor impacto con las fechas de los aviones del Triángulo de las Bermudas. Todas estas historias no son más que un ingenioso relato de ciencia ficción paranormal, que gracias a todo esto, uno de los mejores escritores, Stephen King, realizó una novela llamada Los Longoliers, que después hicieron una película de 3 horas con el mismo nombre, y la cual yo les recomiendo muchísimo. En cuanto a viajes en el tiempo, esta película, sus 3 horas, está muy buena. Ya es muy viejita, pero está muy buena, muy buena. Y a ver si les puedo dejar ahí el link en el video. Ahí está en YouTube. Ahí la miré yo.
completa. La Weekly World News fue un tabloide de noticias ficticias publicado en los Estados Unidos entre 1979 y 2007. Actualmente este sitio ya no existe, pero las publicaciones ficticias aún siguen y se expanden por todas las redes sociales actualmente. Bueno, estos dos casos son falsos y aún así yo personalmente creo que sí existen los viajes en el tiempo. Sí existen o es como cuando a uno le pasa alguna anécdota de un déjà vu. Creo que no sé si el déjà vu traducirlo como algún viaje en el tiempo, que es cuando te pasa alguna situación y que es como si tú ya hubieras estado antes allí. Y creo que eso para mí es como tener un pequeño viaje en el tiempo. Pero igual, yo sí creo en esto, solamente que estos dos casos sí son falsos. Bueno, eso es todo. Saludos.